Un fenómeno verdaderamente extraño se manifestó en el cielo. Mientras me relajaba en un parque al que pocas personas se aventuraban, las nubes parecieron aminorar la marcha. Su movimiento se detuvo. El cielo se cubrió instantáneamente con una niebla espesa y asfixiante cuando un sonido mecánico y profundo rasgó el silencio. Esta noche, el mundo entero contiene la respiración porque un cambio sísmico ha ocurrido en el corazón mismo de la historia, y ciertamente no sucedió en silencio. Jerusalén, la ciudad sagrada vigilada por profetas, reyes y naciones a lo largo de milenios, se encuentra una vez más posicionada en el epicentro de eventos que ninguna mente humana puede explicar completamente. Los ríos en sus cercanías cambian de color drásticamente, el aire se vuelve denso y pesado. Las noches se alargan de forma antinatural, y el suelo mismo parece inquieto bajo sus antiguas piedras. Estas ocurrencias inquietantes no son meros rumores distantes o símbolos desvanecidos y olvidados, sino realidades en desarrollo que están dejando a los científicos establecidos completamente confundidos y a los creyentes cada vez más alertas. Si sientes que algo fundamentalmente diferente está ocurriendo en el mundo, ten la seguridad de que no estás solo. Antes de que continuemos profundizando en estos asuntos, te pedimos que te mantengas firme en la fe. Por favor, dale me gusta a este vídeo, comenta creo en Dios y suscríbete a nuestro canal, porque lo que estás a punto de escuchar puede redefinir radicalmente cómo percibes e interpretas los tiempos que estamos viviendo actualmente. Las aguas se vuelven sangre. En días recientes, han surgido informes inquietantes de las áreas que rodean a Jerusalén, específicamente donde secciones de ríos y vías fluviales han adquirido un profundo tono rojo, inquietantemente similar al color de la sangre vital. Los científicos que intentan racionalizar esto apuntan a sedimentos ricos en hierro agitados violentamente desde debajo de la tierra, transportados hacia arriba por una presión hidrológica inusual y cambios repentinos en el flujo subterráneo. Sin embargo, para muchos que presenciaron esta transformación de primera mano, esta explicación técnica se siente profundamente incompleta. El agua que una vez reflejó el cielo prístino ahora refleja algo mucho más oscuro y ominoso, y esta transformación significativa no pasó desapercibida. A lo largo de estas mismas vías fluviales, los peces comenzaron a perecer en grandes cantidades. Sus cuerpos sin vida flotaban en la superficie, arrastrados lentamente por corrientes que una vez los sustentaron. Lo que antes había sido una fuente de sustento y renovación se convirtió repentinamente en un corredor de decadencia. El hedor a muerte reemplazó el familiar aroma fresco del agua que fluía, y los residentes describieron un silencio profundo y pesado a lo largo de las orillas del río, como si la naturaleza misma se hubiera detenido abruptamente. Esto no fue simplemente un incidente ambiental, fue una ruptura devastadora en el ritmo confiable de la vida del que la gente había dependido durante generaciones. El agua siempre ha tenido un significado esencial y sagrado en Jerusalén. Representa la limpieza, la renovación y la provisión divina. Desde los antiguos pozos hasta los lavados rituales, el agua simboliza la presencia sustentadora de Dios. Pero cuando esa misma agua se vuelve fundamentalmente hostil, el simbolismo se invierte instantáneamente. Lo que una vez dio vida ahora da testimonio de una profunda fragilidad. El cambio se siente menos como una anomalía aleatoria y más como una señal definitiva, una que obliga a los observadores a confrontar preguntas incómodas y desafiantes sobre el estado del mundo y la relación de la humanidad con la creación. La Biblia registra un momento sorprendentemente similar durante las plagas de Egipto, cuando el juicio se anunció no a través del trueno o el fuego, sino a través del agua misma. Las aguas se convirtieron en sangre y los peces murieron, como se registra en Éxodo 7, 20-21. En la Escritura, esto no fue simplemente un milagro destinado a impactar, sino un mensaje potente destinado a despertar. El río, el orgullo y la propia línea de vida de Egipto, se convirtió en el instrumento de advertencia. La vida se interrumpió para que los corazones pudieran ser examinados a fondo. Este paralelo inquieta a muchos observadores hoy en día. Jerusalén no es una ciudad cualquiera. Es un punto focal espiritual observado intensamente por naciones y credos por igual. Cuando aparecen señales allí, su eco resuena mucho más allá de la geografía local. Incluso aquellos que no interpretan estos eventos espiritualmente sienten que algo está profundamente mal, que el delicado equilibrio entre la humanidad y el orden natural se siente tenso, quizás incluso invertido. Es importante destacar que la Escritura no presenta tales señales como actos de crueldad, sino como comunicación crucial. El juicio en el sentido bíblico a menudo es precedido por la exposición,
Una revelación de realidades que han sido ignoradas durante mucho tiempo. El agua que se vuelve roja confronta a la humanidad con la verdad de que nada que sustenta la vida está garantizado. Sirve como un duro recordatorio de que las bendiciones pueden retirarse cuando se dan por sentadas, se contaminan o se usan indebidamente. Así que la pregunta persiste, más pesada que el agua teñida de rojo misma. Cuando la fuente misma de la vida se convierte en un signo de muerte, ¿qué mensaje se está enviando? ¿Es un llamado al arrepentimiento, una advertencia para realinear nuestro camino, o un momento crucial de reflexión antes de que inevitablemente se desarrollen cambios mayores? Los ríos de Jerusalén no hablan con palabras audibles, sin embargo, su color cuenta una historia convincente, una que exige atención, humildad y la voluntad de escuchar antes de que la advertencia se convierta en algo mucho más definitivo. El calor opresivo y el aire espeso. A medida que los ríos alrededor de Jerusalén cambiaban de color y la vida en el agua comenzaba a fallar, otra presión invisible se intensificó silenciosamente sobre el suelo. La advertencia no se mantuvo confinada solo a los arroyos y canales, ascendió al aire mismo. En los días que siguieron, un calor opresivo se posó sobre la ciudad y sus regiones circundantes, acumulándose no en olas breves, sino en capas sofocantes que se negaban rotundamente a disiparse. Lo que comenzó como una mera incomodidad cruzó rápidamente el umbral del peligro absoluto. Los residentes describieron el calor no simplemente como caliente, sino como aplastante. El aire se sentía espeso, casi tangible, como si cada respiración debiera ser jalada a la fuerza a través de una resistencia física. Las personas que salían a la calle reportaron mareos severos en minutos. Sus pechos se tensaban a medida que el índice de calor superaba con creces lo que el cuerpo humano está diseñado para soportar. Incluso en interiores, el alivio era severamente limitado. Las paredes absorbían y irradiaban calor de vuelta a los espacios habitables, convirtiendo los hogares en cámaras selladas donde el descanso se volvía casi imposible. Este calor implacable ha tensado críticamente cada sistema que mantiene el funcionamiento de la ciudad. Los hospitales reportaron aumentos significativos de pacientes que sufrían de deshidratación, agotamiento por calor y golpe de calor. Las salas de emergencia, ya sobrecargadas, luchaban por mantenerse al día mientras los sistemas de refrigeración trabajaban a toda capacidad. Simultáneamente, las redes eléctricas se doblaron bajo la inmensa demanda de las unidades de aire acondicionado funcionando sin parar. Apagones intermitentes se propagaron por los vecindarios, agravando la crisis al cortar la energía precisamente cuando más se necesitaba desesperadamente. Las rutinas diarias se fracturaron a medida que escuelas, lugares de trabajo y servicios públicos se ajustaban o cerraban por completo. Sin embargo, más allá del intenso sufrimiento físico, muchos sintieron un significado más profundo e inherente en este calor inquebrantable. El calor en la escritura a menudo simboliza prueba, refinamiento y exposición. Despoja la comodidad y revela límites fundamentales. Bajo tales condiciones extremas, la paciencia se agota, los ánimos se encienden y las vulnerabilidades ocultas salen a la superficie. El calor no discrimina, presiona a los fieles y a los infieles por igual, obligando a todos a confrontar cuán fundamentalmente frágil es realmente la vida normal. Esto no es un estallido dramático de fuego del cielo, sino una presión lenta e ineludible. No hay una línea clara donde comienza o termina, solo una sensación continua de que la ciudad está siendo ponderada. Al igual que los ríos que se vuelven rojos transformaron una fuente de refresco en una advertencia, el aire mismo ahora se siente profundamente alterado, ya no es un regalo, sino un desafío crítico. La respiración, algo que generalmente se da por sentado miles de veces al día, se vuelve deliberada y laboriosa. Espiritualmente, este momento plantea preguntas serias. Cuando incluso el aire se siente hostil, ¿dónde se busca refugio? El calor no deja sombras lo suficientemente profundas para esconderse, ni rincones intactos. Presiona hacia adentro, urgiendo reflexivamente, humildad y resistencia. Pregunta si la humanidad ha confundido erróneamente la estabilidad con la permanencia y la comodidad con la seguridad. Si estas señales están verdaderamente conectadas, el calor no está aislado, sino que es parte de un patrón mucho más grande y en desarrollo. Permanece con nosotros mientras la historia se desarrolla y revela que desarrollos cruciales esperan a Jerusalén. La oscuridad prolongada y la luz que se desvanece. Después de que los ríos perdieran su claridad y el calor presionara sobre la ciudad como un peso sofocante, Jerusalén entró en una fase que muchos residentes describieron como la más inquietante de todas,
La luz misma comenzó a desvanecerse. Esto no sucedió de repente, ni con un apagón dramático, sino gradualmente, día tras día, a medida que una densa capa de nubes se posó y se negó rotundamente a moverse. Las mañanas llegaban sin brillo. Las tardes parecían un anochecer tardío. Incluso al mediodía, las sombras se extendían de forma antinaturalmente larga, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado hasta casi detenerse. Los meteorólogos hablan de estancamiento atmosférico, un patrón donde las masas de aire se quedan rígidamente bloqueadas en su lugar, impidiendo que las nubes se dispersen. Pero para aquellos que viven bajo el cielo pesado, esta explicación técnica hace poco para aliviar la inquietud corrosiva. Los ciclos solares se sintieron profundamente interrumpidos. La gente se despertaba insegura de si realmente era de mañana o aún era noche profunda. Las luces de la calle permanecían encendidas por más tiempo, y las casas mantenían sus luces interiores encendidas durante todo el día. El ritmo familiar que rige el trabajo, la oración, el descanso y la vida misma comenzó lentamente a desmoronarse. Esta penumbra prolongada conlleva un grave costo psicológico. Los residentes reportaron una mayor ansiedad, fatiga persistente y una creciente sensación de desorientación espacial. Los patrones de sueño se rompieron a medida que el cuerpo luchaba por reconocer cuándo descansar y cuándo levantarse. Los niños se volvieron cada vez más inquietos. Los residentes ancianos hablaron de una pesadez inquebrantable, no solo en el aire, sino impregnando sus pensamientos mismos. La ciudad se sintió más tranquila, sometida, como si las voces mismas estuvieran siendo bajadas por el peso opresivo en lo alto. La oscuridad en este contexto específico no es simplemente la ausencia de luz solar, se siente activa, casi intencional. Las nubes no solo bloquean el sol, parecen presionar hacia abajo, encerrando la ciudad en una cáscara gris apagada. Los colores se opacan. Los sonidos se sienten distantes. Incluso los puntos de referencia familiares parecen alterados, despojados de su claridad y calidez habituales. Las personas se mueven más lentamente, como si navegaran a través de algo espeso y resistente. En la escritura, la oscuridad se usa con frecuencia para transmitir más que solo la caída de la noche. Representa momentos en que la claridad se retira decisivamente y la certeza es severamente probada. El libro de Éxodo describe uno de esos momentos con escalofriante precisión, una oscuridad que se puede palpar. Éxodo 10 y 21. Esta no era una noche ordinaria, sino una condición que pesaba mucho sobre el alma, aislando a las personas incluso cuando estaban cerca unas de otras. Fue una pausa obligatoria impuesta a la vida normal, forzando una profunda reflexión y reconocimiento. La oscuridad prolongada de Jerusalén se hace eco de esa antigua descripción de maneras profundamente inquietantes. Plantea la aguda pregunta de si la oscuridad puede funcionar como una forma de comunicación en lugar de una mera coincidencia. Cuando se reduce la luz, las distracciones necesariamente se desvanecen. Cuando la visión es limitada, la atención se dirige urgentemente hacia adentro. La ciudad, largamente asociada con la revelación y la iluminación, ahora se encuentra perpetuamente bajo un velo que se niega a levantarse. Esto es lo que hace que el momento sea tan profundamente perturbador. La oscuridad llega sin drama, se queda sin explicación y deja a las personas preguntándose no solo cuándo volverá el sol, sino que se supone que revela esta ausencia esencial. En un lugar donde la luz siempre ha simbolizado la esperanza, la guía y la presencia divina, su retirada se siente menos como clima y más como un silencio profundo, uno lo suficientemente pesado como para ser sentido por todos los que caminan bajo el cielo cerrado. Rayo seco, fuego sin lluvia. El cielo sobre Jerusalén no solo se oscureció en silencio. Esta vez, estalló sin previo aviso. Rayos intensos rasgaron los cielos, brillantes y violentas vetas de luz que abrían el aire. Sin embargo, ni una sola gota de lluvia siguió. Eran tormentas de rayos secos, raras y peligrosas, que iluminaban la ciudad sin ofrecer absolutamente ningún alivio a la tierra sedienta de abajo. Cada destello se sintió menos como una tormenta natural y más como una señal deliberada, repentina e intencional, dejando a las personas congeladas exactamente donde estaban. Los testigos describieron la luz como implacable. Los rayos aparecieron en rápida sucesión, convirtiendo la noche en una luz diurna breve y cegadora, para luego volver rápidamente a la oscuridad. El trueno rodó hueco y distante,
como si hiciera eco desde algún lugar muy por encima de las nubes. Pero el suelo permaneció desesperadamente reseco. Los árboles, los campos y las laderas yacían expuestos, quebradizos y vulnerables a medida que las chispas caían sobre un terreno ya agotado por el calor implacable y la sequedad. Las consecuencias fueron inmediatas. El riesgo de incendio se disparó en toda la región a medida que los rayos encendían la maleza seca y los focos de combustible invisibles. Los servicios de emergencia se movilizaron rápidamente, sabiendo que un solo impacto podría convertirse en un incendio incontrolable en minutos. Simultáneamente, los residentes reportaron una significativa incomodidad física incluso sin llamas visibles. El aire se volvió agudo y acre, pesado con el ozono producido por las repetidas descargas eléctricas. Los dolores de cabeza se intensificaron. La respiración se volvió superficial e irritante, especialmente para los ancianos y aquellos con condiciones respiratorias existentes. Hay algo profundamente inquietante en los rayos sin lluvia. Normalmente, los rayos llegan como parte de un sistema que trae destrucción equilibrada junto con renovación, fuego junto con agua. Aquí, ese equilibrio esencial estaba ausente. El cielo liberó una tremenda energía pero retuvo la misericordia. La tierra fue advertida pero no consolada. Era como si los cielos estuvieran hablando en voz alta a destellos, pero se negaran obstinadamente a responder a la pregunta fundamental del alivio. A lo largo de la historia, el rayo ha simbolizado poder, autoridad e intervención repentina. Exige atención, no puede ser ignorado ni negociado. En este momento, los rayos sobre Jerusalén se sintieron menos como un espectáculo natural y más como un anuncio intenso e inconfundible, breve, intenso e imposible de desestimar. Cada impacto atrae los ojos hacia arriba, recordando a la fuerza a los observadores lo pequeños y expuestos que realmente están. Espiritualmente, este tipo de tormenta conlleva un inmenso peso. Una advertencia sin lluvia obliga a una pausa crítica. No deja espacio para la comodidad, solo una mayor conciencia. Impulsa la urgencia al momento, exigiendo alerta en lugar de una explicación fácil. Cuando el fuego desciende del cielo, pero la tierra permanece seca, el mensaje se siente inacabado, como si algo más grande estuviera siendo reprimido. A medida que los destellos se desvanecen y el aire continúa picando los pulmones, la escalofriante pregunta persiste: si esto es solo una advertencia, ¿qué evento consecuente viene después? Si el cielo puede encenderse sin limpiar, ¿qué tan cerca está la línea entre la señal y la consecuencia? Si estas señales están conectadas, el calor no está aislado, sino que es parte de un patrón intrincado mucho más grande. Permanece con nosotros mientras la historia se desarrolla y revela lo que le espera a Jerusalén. Formas luminosas, las nubes que no se comportaron. Después de que el cielo estallara con rayos secos, fuego sin lluvia, muchos creyeron que los cielos ya habían dado suficiente advertencia. Sin embargo, lo que siguió se sintió más tranquilo, más extraño y, en cierto modo, aún más profundamente inquietante. A medida que los destellos se desvanecían, los testigos en toda Jerusalén comenzaron a reportar algo completamente diferente sobre la ciudad, nubes que sencillamente no se comportaban como nubes en absoluto. Donde los relámpagos habían sobresaltado momentáneamente los ojos, estas formaciones los retuvieron, permaneciendo obstinadamente en su lugar como si fueran exhibidas deliberadamente. Múltiples testigos oculares describieron formas estructuradas que se formaban en lo alto del horizonte, luminosas contra el tenue telón de fondo del cielo. Estas no eran volutas fugaces empujadas por el viento, sino figuras estructuradas que parecían en capas, simétricas y suavemente radiantes. Algunas se asemejaban a formas masivas extendidas, otras parecían columnas verticales envueltas intrincadamente en luz, brillando en blanco con toques de oro. Crucialmente, las nubes no se desplazaban rápidamente, parecían flotar, remodelándose lentamente mientras mantenían una coherencia misteriosa. Los científicos y escépticos señalaron rápidamente la óptica atmosférica, la luz solar refractándose a través de cristales de hielo, la rara iridiscencia de las nubes o interacciones inusuales entre la humedad y la persistente carga eléctrica de las recientes tormentas. Estas explicaciones podrían dar cuenta de la luz, pero no explican fácilmente la forma, el momento o la ubicación específica del fenómeno. Lo que más inquietó a los observadores no fue simplemente el brillo, sino la sensación penetrante de intención.
Las nubes normales se disuelven, se dispersan y pierden definición. Estas formaciones específicas parecían ensamblarse deliberadamente. Los testigos reportaron momentos en que la luz se intensificó repentinamente, y luego se suavizó de nuevo, como si pulsara. La ciudad de abajo continuó sus rutinas, tráfico, oración, movimiento diario, mientras que arriba, el cielo parecía estar contando una historia diferente y profunda. Jerusalén siempre ha sido una ciudad donde los cielos son observados de cerca. A lo largo de la historia, las señales en el cielo sobre este lugar específico han conllevado un peso simbólico mucho más allá de la mera meteorología. Para los creyentes, los informes desencadenaron una reflexión inmediata sobre las Escrituras. El Apocalipsis habla claramente de la presencia celestial revelada a través de las nubes. Los ejércitos celestiales los seguían, montados en caballos blancos, Apocalipsis 7 y 14. En este contexto escritural, las nubes no son telones de fondo pasivos, sino vehículos dinámicos del movimiento y la autoridad divinos. Es importante destacar que la Biblia no retrata las señales celestiales como espectáculos destinados al entretenimiento. Aparecen específicamente en momentos de transición, advertencia o revelación. Ya sea que uno interprete estas formaciones como complejos fenómenos ópticos o como profundos símbolos espirituales, su aparición en medio de una convergencia de eventos extremos, aguas alteradas, calor aplastante, oscuridad prolongada y fuego del cielo, se siente difícil de descartar como meramente aleatoria. Lo que hace que estos informes sean tan significativos no son las imágenes solas, sino el momento perfecto. Cuando aparecen señales sobre una ciudad ya bajo una presión tan inmensa, invitan urgentemente a la interpretación. ¿Son estas nubes un consuelo, una advertencia o un llamado fundamental a la atención? ¿Están destinadas a calmar los corazones o a prepararlos para lo que viene después? Permanece con nosotros mientras continuamos, porque lo que emerge a continuación sugiere que las señales ya no se limitan solo a los cielos. La cadena colosal en la niebla. Al amanecer, cuando la ciudad debería haber estado despertando por completo, Jerusalén se encontró en cambio tragada por una densa niebla. No la neblina ligera y a la deriva familiar de las mañanas tempranas, sino una manta densa e inmóvil que presionaba bajo sobre los tejados y las calles. La visibilidad colapsó en minutos. El sonido se propagaba extrañamente. Los puntos de referencia familiares se desvanecieron en una nada gris uniforme. Luego, sin previo aviso, algo apareció sobre la ciudad que instantáneamente destrozó cualquier sentido persistente de normalidad. Múltiples testigos reportaron ver lo que parecía una cadena masiva suspendida de forma inquietante en el cielo. Fue descrita como alargada, segmentada y de apariencia metálica, extendiéndose a través de la niebla como una revelación estructural inmensa, visible solo porque la niebla se separó brevemente. Algunos dijeron que reflejaba la luz débilmente, no brillando, sino capturando la poca iluminación que existía, dándole una presencia fría, similar al hierro. No se movía como una nube, no se disolvía. Simplemente era. Luego, momentos después, se había ido por completo. Lo que hizo que la vista fuera tan perturbadora fue su escala incomprensible. Los observadores estimaron que era enorme, mucho más grande que cualquier aeronave, dronoformación atmosférica conocida. Parecía demasiado definida para ser una mera ilusión, pero demasiado vasta para ser algo hecho por el hombre. Los teléfonos fueron levantados, pero la niebla interfirió de inmediato. Las imágenes salieron borrosas, parciales e inconclusas. Para cuando se pudo intentar una filmación más clara, la niebla se espesó de nuevo, como si cerrara su cortina deliberadamente. La niebla misma jugó un papel central y crucial en la experiencia. Actuó como una cortina, retirándose justo lo suficiente para revelar algo profundamente inquietante, y luego deslizándose rápidamente de nuevo en su lugar. Este patrón de revelar y ocultar dejó a los testigos severamente conmocionados. La incertidumbre fue quizás peor de lo que hubiera sido una imagen clara. La gente se quedó con fragmentos, ángulos, reflejos e impresiones, obligada a llenar los vacíos con su propia interpretación. Simbólicamente, una cadena conlleva un significado inconfundible. Las cadenas atan. Las cadenas restringen. Las cadenas marcan autoridad y control. En la historia humana, las cadenas representan encarcelamiento y juicio, pero también el poder crucial para limitar el caos.
Ver un símbolo tan poderoso suspendido sobre una ciudad como Jerusalén conlleva un peso innegable. Este es un lugar cubierto de profecía, conflicto, pacto y expectación. Los símbolos aquí nunca son neutrales. También hay una urgencia en lo breve que apareció la estructura. No se quedó. No invitó al examen. Se presentó y se retiró instantáneamente, dejando atrás profunda confusión e inquietud. Esa brevedad se siente intencional, como si la vista no estuviera destinada a ser documentada, sino simplemente presenciada, no explicada, sino recordada intensamente. El aspecto más problemático puede ser este: la niebla normalmente oscurece la realidad, oculta lo que ya está allí. En este caso, la niebla pareció hacer exactamente lo contrario, revelando momentáneamente algo que no estaba destinado a ser visible constantemente. Esa inversión inquieta la mente. Sugiere que lo que gobierna el mundo puede no estar siempre oculto, solo temporalmente restringido. Ya sea interpretada como una rara ilusión atmosférica o como una señal simbólica de atadura y juicio, la imagen de una cadena colosal en el cielo deja una impresión duradera y pesada. Introduce una nueva pregunta, más aguda y urgente que antes: si algo acaba de ser revelado, incluso brevemente, que está a punto de ser restringido o liberado sobre esta antigua ciudad. Las fisuras en el Monte de los Olivos. No mucho después de que la niebla se levantara y la imagen de la cadena se desvaneciera de la memoria inmediata, la atención se dirigió hacia el suelo mismo. Lo que el cielo había insinuado en símbolo, la tierra ahora parecía hacerse eco en sustancia. Comenzaron a surgir informes de crecientes fisuras a lo largo del Monte de los Olivos, que se extendían gradualmente hacia la puerta oriental. Estas no eran socavones repentinos o fracturas aisladas, sino grietas que se ensanchaban y parecían trazar una línea deliberada a través de un terreno antiguo y sagrado. Ingenieros y geólogos notaron de inmediato signos de tensión y separación en el suelo. El suelo mostraba sutiles cambios, grietas superficiales al principio, luego roturas más profundas donde la piedra y la tierra ya no se mantenían unidas en cohesión. En una ciudad construida capa sobre capa durante milenios, cualquier movimiento de la tierra genera una preocupación inmediata e intensa. Aquí, la preocupación no era solo estructural, sino profundamente histórica. Este suelo ha soportado las pisadas de profetas, peregrinos y ejércitos. Su quietud se ha asumido durante mucho tiempo, y su resistencia se ha dado por sentada. Los residentes que vivían cerca de las áreas afectadas describieron sonidos débiles bajo sus pies, suaves estallidos, gemidos bajos, vibraciones demasiado pequeñas para registrarse como terremotos completos, pero lo suficientemente persistentes como para inquietar significativamente. Las paredes desarrollaron fisuras capilares y los caminos se deformaron. Lo que más perturbó a los observadores fue la dirección de las fisuras, alineándose misteriosamente con antiguas descripciones vinculadas específicamente a esta misma ubicación. El Monte de los Olivos tiene un profundo significado profético, y la geografía aquí nunca es simplemente geografía. La Escritura habla con asombrosa claridad: el Monte de los Olivos se partirá en dos de este a oeste. Zacarías 14, 4. Durante siglos, este pasaje ha sido debatido, espiritualizado, pospuesto o interpretado simbólicamente. Sin embargo, cuando el suelo mismo muestra signos definitivos de división a lo largo de ese eje preciso, el simbolismo comienza a sentirse incómodamente tangible. Es importante destacar que ningún evento sísmico importante precedió a estos cambios. No hubo un temblor dramático para explicar el daño, ni un solo momento de colapso. En cambio, la Tierra parece estar cediendo lentamente, como si estuviera bajo una presión de larga data, encontrando finalmente liberación. Este desarrollo gradual refleja las señales anteriores: el agua cambia de color, el aire se vuelve irrespirable, la luz se retira, el fuego destella sin lluvia, los símbolos aparecen brevemente en el cielo. Cada evento se acumula sin resolverse por completo, superponiendo la tensión en lugar de descargarla dramáticamente. Lo que une estos momentos es la restricción. Al igual que la cadena apareció y luego se desvaneció, la Tierra ahora revela grietas sin dividirse por completo. Es como si fuerzas colosales estuvieran presionando contra límites que aún no se han cruzado. Ese estado liminal, entre intacto y roto, entre advertencia y cumplimiento, crea una profunda inquietud. Emocionalmente, el efecto en la ciudad es profundo. La gente pisa con más cuidado, tanto física como interiormente.
Las conversaciones se aquietan cuando se menciona el Monte de los Olivos. Los ojos se detienen en el suelo más tiempo que antes. La pregunta ya no es si la Tierra puede moverse, sino ¿por qué ahora? ¿Y hacia qué fin último? Jerusalén siempre ha sido un lugar donde el cielo y la tierra se sienten estrechamente conectados. Cuando el suelo debajo de ella comienza a separarse, las antiguas palabras vinculadas a esta geografía regresan con un renovado y pesado peso. Las grietas no gritan, pero hablan con suficiente claridad, preguntando si esta división es meramente geológica o el temblor temprano de algo mucho más grande por venir. Fuego ascendiendo desde debajo de la tierra. Lo que comenzó con sutiles grietas en la tierra ahora se intensifica en algo mucho más alarmante. Los informes de las áreas que rodean a Jerusalén describen incendios que no se comportan como incendios forestales ordinarios. Estas llamas no siempre comienzan desde arriba o por actividad humana. En cambio, parecen ascender dramáticamente desde debajo de la superficie. El fuego irrumpe a través del suelo y la roca como si la tierra misma estuviera exhalando calor. En algunos lugares, el humo se filtra implacablemente de estrechas aberturas en el suelo antes de que aparezca cualquier llama visible, dando muy poca advertencia antes de la ignición. Los equipos de bomberos y los observadores locales describen escenas que desafían las expectativas. Parches de tierra arden sin combustible obvio. Las piedras irradian calor intenso. En ciertas áreas, las llamas se reavivan incluso después de ser extinguidas, lo que sugiere fuertemente una fuente profunda debajo de la superficie. Los expertos señalan rápidamente gases subterráneos, acumulación de presión e inestabilidad geológica localizada. Sin embargo, incluso estas explicaciones se sienten forzadas cuando se colocan junto a la creciente lista de anomalías que afectan profundamente a la ciudad. El fuego siempre ha llevado un doble significado: destruye, pero también revela. Consume lo que no puede resistir, dejando atrás solo lo que es sólido y genuino. En Jerusalén, una ciudad cubierta de historia, creencia y tensión no resuelta, el fuego que emerge desde abajo se siente simbólico de una manera que es simplemente imposible de ignorar. El suelo que se partió ahora arde. La tierra que gimió ahora libera calor. Lo que antes estaba oculto está siendo traído a la fuerza hacia arriba. La escritura a menudo enmarca el fuego como una prueba en lugar de un accidente. Es retratado como una fuerza poderosa que expone los cimientos, refinando lo que es genuino y consumiendo lo que es hueco. Cuando el fuego se levanta de las profundidades en lugar de caer del cielo, la imagen se vuelve aún más inquietante. Sugiere que se ha estado acumulando una tremenda presión, invisible, y que las causas enterradas durante mucho tiempo ya no están contenidas. A medida que estos incendios se propagan, el miedo no es la única respuesta, también hay una extraña claridad. Las distracciones se desvanecen rápidamente cuando el suelo mismo se vuelve fundamentalmente inestable. La gente habla con más honestidad. Las prioridades se reordenan rápidamente. La ilusión de control se debilita rápidamente. El fuego tiene una manera de simplificar la realidad, dejando solo preguntas esenciales atrás. Tomadas en conjunto, las señales que rodean a Jerusalén forman un patrón innegable que es extremadamente difícil de desestimar. Agua alterada, aire pesado, luz retirada, fuego destellando desde el cielo, símbolos revelados en la niebla, tierra que se abre, y ahora fuego ascendiendo desde abajo. Cada elemento, agua, aire, luz, tierra, fuego, parece perturbado, como si el orden natural mismo estuviera bajo una tensión severa. Ya sea visto a través de la lente de la ciencia, la historia o la fe, esta convergencia es sorprendente. Esto aún no se siente como un final, se siente profundamente como un umbral, un momento en el que las advertencias se intensifican, pero la restricción permanece, una pausa antes de la resolución. La pregunta que enfrenta el mundo no es simplemente qué está sucediendo en Jerusalén, sino a qué están llamando estas señales a la humanidad a examinar profundamente dentro de sí misma. Si encontraste este análisis significativo, apoya el canal dando me gusta a este vídeo, compartiendo tus pensamientos en los comentarios y suscribiéndote para recibir actualizaciones continuas. Gracias por mirar, por reflexionar y por mantenerte alerta en tiempos en que la comprensión importa más que nunca. El sonido de la gran trompeta. El momento duró solo segundos, sin embargo, para aquellos que lo escucharon, se sintió eterno. Los científicos respondieron rápidamente.
Las estaciones meteorológicas en todo Israel registraron cielos despejados, sin truenos, sin movimiento sísmico y sin rastro de ninguna fuente acústica. Los expertos no pudieron encontrar absolutamente ninguna explicación. Sin embargo, para los fieles que estaban de pie ante los antiguos muros, no se necesitaba ninguna explicación. Sus pensamientos se dirigieron inmediatamente a las palabras de Isaías 27:13, se tocará una gran trompeta, y volverán a adorar al Señor los que estaban perdidos. Para ellos, el sonido no era un misterio de la ciencia, sino un mensaje inconfundible del cielo, un llamado a despertar, a recordar, a regresar. Fue como si la voz de Dios hubiera pasado una vez más sobre Jerusalén, despertando tanto miedo como esperanza en igual medida. Cuando el eco final se desvaneció, una profunda quietud cubrió el monte. La gente se quedó inmóvil, sus rostros iluminados por el último resplandor de la noche, inseguros de lo que acababan de presenciar. Y luego, bajo ese silencio penetrante, la tierra misma comenzó a temblar, revelando las primeras señales de algo enterrado durante mucho tiempo debajo de la ciudad de la profecía. Permanece con nosotros. Lo que siguió a continuación abriría un capítulo que la historia había mantenido deliberadamente oculto durante miles de años. El hombre atado en el valle de Cedrón. En la ladera oriental de Jerusalén, el valle de Cedrón se extiende entre el monte de los Olivos y los antiguos muros de la ciudad. El aire allí es seco y quieto, llevando el aroma histórico de la piedra y los olivos. Generaciones de peregrinos han caminado por sus estrechos caminos, completamente inconscientes de lo que yacía oculto bajo sus pies. Fue aquí, en una tranquila cresta del valle, donde se encontró una pequeña abertura en la roca, una entrada que conducía inesperadamente a una cueva olvidada. En el interior, la tierra reveló algo que había dormido en silencio durante siglos. Apoyada contra la pared de la cueva había una figura humana, preservada y fuertemente atada. El cuerpo estaba sentado en posición vertical, las rodillas pegadas al pecho, envuelto intrincadamente en toscas cuerdas hechas de antiguas fibras. Los hilos se cruzaban una y otra vez, sin dejar ninguna parte del cuerpo libre. Las manos estaban levantadas deliberadamente hacia el rostro, cubriéndolo por completo, como si la persona hubiera intentado desesperadamente esconderse de algo demasiado radiante para contemplar. El polvo y el tiempo se habían endurecido sobre la forma, dándole el color pálido y austero de la piedra circundante. La escena era inquietantemente silenciosa, ni pacífica ni violenta, solo solemne, como si la tierra misma recordara vívidamente el momento exacto en que fue sellada. Los arqueólogos se movieron con extremo cuidado. Alrededor de la figura, encontraron pequeños fragmentos de cerámica y un broche de bronce grabado con antiguas letras hebreas. Cuando el polvo fue cepillado suavemente, apareció una sola palabra: juzgado. La inscripción era más antigua que las marcas de entierro conocidas de la región, y su significado impactó profundamente. Se sintió menos como un identificador y más como un mensaje profundo dejado en el silencio perdurable de la piedra. Cuando el descubrimiento llegó a Jerusalén, académicos y rabinos se reunieron de inmediato para estudiar el hallazgo. Algunos postularon que pertenecía a una práctica de entierro olvidada. Otros creyeron que tenía un inmenso significado espiritual. La postura atada, el rostro cubierto, la palabra austera, juzgado, juntos, hablaban de la historia más antigua de la humanidad, la del hombre escondiéndose desesperadamente de la abrumadora presencia de Dios. Los rabinos recordaron la profecía de Isaías 2:19. Los hombres se meterán en las cuevas de las rocas por el miedo del Señor cuando Él se levante para sacudir la tierra. Para muchos, la cueva en el valle de Cedrón se convirtió en más que solo un sitio arqueológico. Se convirtió en un espejo del alma, una imagen austera de la esclavitud espiritual, del miedo que todavía ata a la humanidad cuando se aleja de la luz. Los visitantes se pararon ante la abertura en silencio, sus rostros iluminados por el sol que se desvanecía. Algunos oraron suavemente, otros simplemente lloraron. El muerto atado parecía hablar sin palabras, recordando a todos los que lo vieron que lo que está oculto bajo la tierra un día será revelado ante el cielo. A medida que el anochecer se posaba sobre el valle, la última luz del día tocó la entrada de la cueva. Las sombras se profundizaron, y la figura interior pareció desvanecerse una vez más en la piedra. Sin embargo, algo esencial en el aire había cambiado. La tierra había descubierto no solo los restos de un hombre, sino un mensaje potente para los vivos.
El temor del Señor todavía se mueve a través de Jerusalén, como siempre lo ha hecho. Sigue mirando, porque mientras la muerte ha hablado desde el polvo, una luz está comenzando a descender sobre la ciudad. La luz de la presencia divina. La noche después del descubrimiento en el valle de Cedrón, Jerusalén pareció contener la respiración colectiva. A lo largo de la calle Rey David, donde las viejas piedras se encuentran con la ciudad moderna, los testigos comenzaron a reunirse. Al principio, fue solo un suave resplandor sobre el horizonte, tenue, dorado y profundamente quieto. Pero en momentos, ese resplandor se iluminó rápidamente y tomó una forma clara. En lo alto, apareció una forma. La luz se plegaba intensamente en lo que parecía distintivamente una silueta humana. Los brazos estaban extendidos, rodeados de brillantes y radiantes haces. Para muchos, se asemejaba a alas masivas descendiendo suavemente sobre la ciudad. La gente se detuvo en seco en las calles. Los autos se detuvieron. El aire se llenó de voces tranquilas, algunas orando fervientemente, otras llorando abiertamente. Los teléfonos se levantaron rápidamente hacia la luz, y pronto múltiples grabaciones capturaron la misma visión desde diferentes rincones de Jerusalén. En horas, los vídeos se habían extendido por todo el mundo. Los espectadores de naciones distantes observaron en silencio atónito cómo la ciudad santa brillaba con un resplandor que no tenía una fuente visible. Los científicos respondieron rápidamente. Las estaciones meteorológicas no reportaron tormentas, ni descargas eléctricas, ni drones o proyectores en el área. Los expertos lo llamaron un complejo reflejo atmosférico. Sin embargo, ninguno pudo explicar satisfactoriamente de qué estaba reflejando la luz, dado que el cielo había estado perfectamente despejado. El evento duró casi 3 minutos, luego se desvaneció lentamente, dejando atrás un silencio que parecía más profundo que la noche misma. Para los fieles, el significado era claro. Las palabras de Lucas 5 y 24 resonaron en muchos corazones, porque como el relámpago que al brillar resplandece de un extremo a otro del cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. La luz sobre Sión no era un truco del aire, sino un poderoso recordatorio de que la mirada del cielo todavía descansaba intensamente en la ciudad de David. Era una señal no de miedo, sino de profunda presencia, como si, por un breve momento, el cielo se hubiera inclinado lo suficiente para que la tierra viera. La imagen de esas alas descendentes agitó algo profundamente profundo. Algunos dijeron que era un símbolo de misericordia. Otros creyeron que marcaba una reunión de tiempos, cuando las señales en los cielos llamarían a los corazones de los hombres a volverse a su Creador. Fuera lo que fuese, ninguno que lo vio podría olvidarlo jamás. La luz no era un mero brillo, era visitación, un mensaje escrito no en palabras sino en pura luminosidad, que la historia de Dios con su pueblo enfáticamente no había terminado. Y cuando la luz finalmente se desvaneció, su reflejo pareció perdurar en los rostros de aquellos que lo habían presenciado. Una tranquila reverencia llenó la ciudad, como si las piedras mismas hubieran absorbido el resplandor. Sin embargo, incluso cuando los cielos se quedaron quietos, otro sonido comenzó a elevarse. Desde debajo de las antiguas calles, se hicieron eco pasos débiles, pasos que venían de las tumbas de los reyes. La historia aún no ha terminado. Síguenos debajo de Jerusalén, donde la fe y la historia se entrelazan inextricablemente. La tumba vacía del rey. Debajo de la ladera sur de Jerusalén, la ciudad de David se encuentra tallada profundamente en piedra, una compleja red de túneles antiguos y cámaras silenciosas. Fue allí, durante la meticulosa restauración de un pasaje que una vez se usó para canalizar agua al palacio, donde los trabajadores descubrieron una puerta sellada. La piedra estaba marcada con tenues tallas, ennegrecidas por el hollín. Cuando se levantó la pesada barrera, escapó una ráfaga de aire quieto, como si la tierra exhalara después de 3,000 años de profundo silencio. En el interior había una cámara diferente a cualquier otra. Las paredes llevaban inscripciones hebreas tempranas, y a lo largo del suelo yacían fragmentos de cerámica sellados con sellos reales de la casa de David. Cerca de la pared lejana, un cetro de marfil roto descansaba en el polvo, el potente emblema de la realeza. Pero en el centro se encontraba algo aún más extraño, un cofre de piedra, sin marcas y oscurecido fuertemente por la ceniza. Polvo de oro brillaba débilmente alrededor de su base, y dentro de las grietas de la tapa había rastros de lino carbonizado,
como si un fuego sagrado hubiera ardido intensamente sobre él. Los académicos reconocieron la conexión de inmediato. David reposó con sus antepasados y fue sepultado en la ciudad de David, dice un Reyes 2 y 10. Sin embargo, esta tumba específica no contenía huesos, ni corona, ni cuerpo. Estaba vacía, como si hubiera sido dejada deliberadamente así, un poderoso mensaje sellado en piedra. La cámara parecía hablar de juicio y purificación, de algo santo una vez intensamente presente, pero ahora completamente retirado. Cuando el descubrimiento se hizo público, Jerusalén se quedó en un asombro silencioso. La trompeta había sonado. El valle había entregado a sus muertos atados, y ahora la tumba del rey había hablado. El patrón era innegable, cielo, tierra y profecía moviéndose como uno. Pero incluso mientras el mundo se maravillaba de lo que se había descubierto, los susurros comenzaron a extenderse por la ciudad vieja. Sacerdotes e investigadores afirmaron haber rastreado una bóveda aún más profunda debajo del monte del templo, un espacio oculto que coincidía con los planos bíblicos de Crónicas. Los escaneos subterráneos insinuaron una cámara arqueada debajo de la superficie, emitiendo una resonancia metálica débil. Algunos dijeron que las dimensiones coincidían con las del lugar santísimo. Sin embargo, el sitio permaneció sellado, intacto durante milenios. Los funcionarios del gobierno restringieron rápidamente el acceso, citando la preservación. No se hizo oficialmente ningún comentario adicional. El silencio solo profundizó la sensación de misterio. Entre los fieles, la conexión fue inmediata. Apocalipsis 11 y 19 habló claramente, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se vio en su templo. ¿Podría el despertar de la tumba real y el redescubrimiento de una bóveda sellada debajo del monte ser más que una mera coincidencia? Para muchos, se sintió como si los dos fueran una historia conectada, el eco del primer rey preparando el camino para el regreso decisivo del rey final. El hollín sobre el cofre de piedra, el polvo de oro, la cámara sellada debajo, todo apuntaba a una narrativa divina escrita no en tinta, sino en tierra y luz. Si fuera cierto, marcaría no solo una maravilla arqueológica, sino una revelación espiritual, el resurgimiento del trono de la misericordia y el juicio. El arca que se desvaneció en el misterio un día regresaría como testimonio antes del final, oculta antes del diluvio, revelada antes del fuego. Las piedras de Sión, silenciosas durante mucho tiempo, parecieron clamar una vez más, dando testimonio de que la historia misma estaba despertando. Al caer la noche, una extraña quietud se posó sobre la ciudad de David. Los túneles debajo brillaban débilmente bajo las luces de los arqueólogos, mientras que arriba, el viento se movía suavemente a través de los olivos. La gente hablaba en voz baja, como si fueran intensamente conscientes de que algo sagrado estaba cerca. Y aunque la entrada a la cámara fue sellada de nuevo, muchos creyeron que la historia debajo de Jerusalén no había terminado, que el mismo Dios que una vez habló desde el arca pronto hablaría de nuevo. Permanece con nosotros, porque la tierra ha dado su testimonio, y ahora los cielos se están preparando para responder. El bautismo por lluvia. Comenzó sin previo aviso. Al final de la tarde, mientras las campanas sonaban y las oraciones resonaban por la ciudad vieja, el cielo sobre Jerusalén se oscureció rápidamente. Las nubes se reunieron en capas gruesas y pesadas sobre las colinas de Sión, hinchándose dramáticamente con color y movimiento. En minutos, la lluvia cayó en torrentes. Láminas de agua barrieron ferozmente a través de los estrechos callejones y a través de las calles de piedra caliza. Los mercados del barrio judío, los escalones cerca del muro occidental y los caminos alrededor del monte de los olivos se convirtieron, instantáneamente, en ríos que corrían. Los adoradores corrieron frenéticamente a refugiarse, apiñándose en sinagogas, iglesias y hogares. Algunos se quedaron en las puertas, observando en silencio cómo la ciudad parecía limpiarse a fondo. Los meteorólogos lo llamaron más tarde una anomalía estacional, pero no había nada ordinario en lo que la gente vio ese día. Las nubes no destellaron con relámpagos como en una tormenta normal. En cambio, arcos de luz plateada y azul brillaron intensamente a través de ellas, como si la electricidad se hubiera detenido en el aire. El cielo brilló, temblando, pero la luz estaba suspendida, no cayendo. No era una tormenta de destrucción, sino de asombro, y aquellos que estaban en medio de ella sintieron algo más que lluvia en sus rostros. Sintieron el pesado peso del recuerdo.
A medida que el agua se precipitaba por las calles, llevaba polvo del monte del templo y tierra de la ciudad de David hacia los valles de abajo. Muchos vieron un significado profundo en eso, como si la tierra misma estuviera siendo limpiada. La inundación pareció fluir a través de la historia, tocando lugares donde los reyes habían reinado. Los profetas habían llorado y el Hijo de Dios había caminado. Algunos dijeron que era solo clima. Otros dijeron que era un bautismo, una señal de que la ciudad estaba siendo lavada en preparación para algo mucho mayor. El versículo de Génesis 9 y 13 regresó poderosamente a muchos corazones. He puesto mi arco iris en las nubes como señal de mi pacto. Aunque ningún arco iris apareció visiblemente, los arcos de luz sobre Jerusalén llevaban la misma promesa eterna, el pacto todavía se mantenía. La lluvia que cubrió las piedras de Sión no era castigo, sino profecía, un recordatorio de que la misericordia sigue al juicio, y la limpieza sigue al fuego. Durante horas, la tormenta se derramó sin descanso. El fuerte sonido del agua corriendo se mezcló con los cánticos de oración que se elevaban desde cada barrio. Judíos y cristianos por igual hablaban de la misma sensación, que los cielos estaban hablando de nuevo, llamando a la ciudad a recordar su pacto. Cuando la lluvia finalmente disminuyó, los charcos de agua reflejaron la tenue luz de la noche, convirtiendo cada calle en un espejo. La gente salió lentamente, sus vestimentas empapadas, sus rostros levantados hacia el cielo. No hubo trueno, ni miedo, solo reverencia. Los ancianos susurraron que nunca habían visto una lluvia como esta. Los niños reían mientras chapoteaban en el agua, inconscientes de la solemne belleza que los rodeaba. El aire olía fuertemente a piedra, mirra y renovación. Por un momento, toda la ciudad pareció respirar como una, limpia, tranquila, viva. Luego vino el silencio después del diluvio. El cielo se despejó, dejando solo una suave neblina sobre las colinas. Las aguas comenzaron a drenarse. Y debajo de la calma, un temblor más profundo se agitó. Debajo de la tierra empapada, otro valle se estaba abriendo, el lugar una vez conocido como el Valle del Juicio, donde los profetas hablaron de naciones reunidas y destinos sopesados. Jerusalén había sido lavada. El pacto recordado, y los cielos habían dado su señal. Pero la historia no había terminado. La tierra, también, se estaba preparando para hablar una vez más. La advertencia del Valle de Hinnom. Al suroeste de la ciudad vieja, donde los muros de Jerusalén dan paso a acantilados empinados y terrazas de piedra, se encuentra un lugar temido y olvidado, el Valle de Hinnom. Ahora es un barranco tranquilo, bordeado de olivos y sombreado por los gritos de pájaros distantes. Los turistas caminan por sus senderos, inconscientes de que debajo de sus pasos, una vez ardieron intensamente fuegos que nunca se apagaron realmente. Este fue el Valle del Sacrificio, el lugar oscuro donde los antiguos reyes deliberadamente desviaron sus rostros de Dios, y donde los ídolos fueron alimentados con las vidas de los niños. Los profetas lo llamaron Tofet, una palabra que todavía tiembla con profunda tristeza. Fue allí, durante un estudio geológico después de la gran tormenta, donde un equipo de arqueólogos desenterró varios fragmentos de urnas cerca de una terraza derrumbada. El suelo era oscuro, casi negro, llevando el persistente aroma a ceniza. A medida que cavaban más profundamente, encontraron piezas de tabletas de arcilla, chamuscadas y rotas, su superficie grabada con letras de la forma más temprana del hebreo. Un fragmento inmediatamente llamó la atención del investigador principal. Debajo de capas de hollín, líneas tenues formaron una oración completa. Después de una cuidadosa limpieza y escaneo, la inscripción se volvió aterradoramente clara: el fuego volverá. Las palabras golpearon como un eco del pasado. El equipo trabajó en silencio, documentando meticulosamente cada pieza con reverencia. Estas no eran ofrendas, ni ídolos, sino restos de advertencia, quizás escritos por aquellos que presenciaron el juicio del valle hace siglos. Las cenizas que una vez habían consumido a los inocentes ahora arrojaron una poderosa voz de arrepentimiento. Lo que había sido un lugar de desafío se había convertido en un testimonio de recuerdo. Para los creyentes, el descubrimiento fue mucho más allá de la arqueología. El Valle de Hinnom había sido durante mucho tiempo el símbolo profundo de la justicia divina, la imagen oscura de la que nació la palabra Gehenna, infierno. Sus fuegos habían representado tanto castigo como purificación. Sin embargo, ahora,
de esas mismas cenizas, la tierra había hablado de nuevo. El valle que una vez ardió con rebelión ahora devolvía su testimonio, un mensaje no solo de ira, sino de memoria. Las palabras de Jeremías 19:6 cobraron vida vívidamente: este lugar ya no se llamará Tofet, sino Valle de la Matanza. El profeta había advertido que la sangre y el fuego llenarían este barranco debido a los pecados cometidos allí. Y sin embargo, incluso esa profecía tenía un final, una promesa de que de la destrucción vendría la restauración. Las tabletas encontradas en el suelo parecían llevar esa misma verdad. La línea, el fuego volverá, no hablaba solo de la fatalidad, sino de la llama purificadora que limpia lo que una vez fue profanado. Académicos y sacerdotes se reunieron en el sitio para estudiar los fragmentos. Algunos creen que eran parte de un registro del templo escrito durante las reformas del rey Josías. Otros los vieron como escritos proféticos escondidos justo antes del exilio babilónico. Independientemente del origen, el mensaje era innegable: el suelo de Jerusalén todavía lleva memoria. La tierra recuerda el pecado incluso cuando los hombres olvidan. Cada tormenta, cada temblor, cada señal descubierta en los últimos días parecía converger en esta verdad, que lo físico y lo espiritual no están separados, sino intrínsecamente entrelazados debajo del suelo de Sión. A medida que el sol se ponía detrás de las colinas, la luz dorada se derramaba sobre el valle. Las urnas y los fragmentos brillaban débilmente, las letras antiguas resplandecían como si estuvieran vivas. Los arqueólogos se quedaron en silencio. Algunos dijeron que sentían calor subir del suelo, a pesar de que el aire estaba fresco. Era como si el valle mismo estuviera respirando de nuevo, no en maldición, sino en confesión. Para la gente de Jerusalén, el descubrimiento conllevaba tanto miedo como esperanza. El valle, una vez conocido por la muerte, había arrojado un mensaje de advertencia, sí, pero también de misericordia. El fuego puede volver, pero no se envía para destruir a los fieles. Viene a purificar, a preparar al mundo para lo que está por venir. En esa luz, el valle de Hinnom ya no era meramente una herida. Era un testigo. Y a medida que caía la noche sobre la ciudad, un trueno murmuraba lejos al este, resonando a través de las colinas. Las señales de trompeta, diluvio, tumba y fuego ahora parecían avanzar hacia un propósito unificado, ganando fuerza como una marea creciente. La convergencia de la profecía. Desde la primera explosión de la trompeta hasta el temblor del suelo, desde la luz sobre Sión hasta el fuego en el valle, cada evento había parecido separado, una extraña y desarticulada secuencia de señales en toda la tierra de Jerusalén. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, un patrón definido comenzó a surgir: trompeta, muertos, luz, tumba, arca, diluvio, fuego. Cada fenómeno, ya sea originado en el cielo o debajo de la tierra, hablaba el mismo lenguaje inquebrantable. Ya no eran momentos aislados, sino hilos cruciales de un solo tapiz divino. El cielo y la tierra se movían juntos, respondiéndose el uno al otro en ritmo. La profecía se desarrollaba no en palabras, sino en la creación misma. Los sonidos en el cielo, las aguas en las calles, el descubrimiento de huesos y reliquias, todas estas cosas formaban una sola voz. Como declara Romanos 8:22, toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto. La tierra no estaba muriendo, fundamentalmente estaba dando a luz. El temblor de las montañas, las tormentas sobre la ciudad y el fuego que ascendía de las cenizas no eran caos. Eran testimonio. Los cielos hablaron, y el suelo respondió. Los científicos buscaron desesperadamente patrones de clima, geología y coincidencia. Sin embargo, sus instrumentos no podían medir el poderoso pulso de la profecía. Algo mayor se estaba agitando debajo de los datos. La trompeta había sonado, llamando a las naciones a despertar. Los muertos atados en el valle se habían levantado como símbolos de recuerdo. La luz sobre la torre de Sión había descendido como una señal de misericordia. La tumba del rey había sido revelada para hablar de juicio y renovación. El rumor del arca había recordado a los fieles que el pacto todavía se mantiene. El diluvio había limpiado. El fuego había purificado. Y ahora la convergencia finalmente había llegado. Jerusalén se encontraba una vez más en el centro de la conversación del cielo con la tierra. Para aquellos que observaban con ojos espirituales,
Se hizo sorprendentemente claro que el mundo mismo estaba respondiendo al orden divino. El cielo brilló, no por casualidad. El suelo se abrió, no por decadencia. Las aguas subieron, no por clima aleatorio. Todo se movió en armonía, como si la mano del Creador estuviera dirigiendo meticulosamente una sinfonía final de revelación. El significado no estaba oculto. El cielo se mueve. La tierra tiembla. Y Jerusalén, el reloj eterno de la profecía, marca la hora. Las piedras que una vez llevaron la historia, ahora llevaban una advertencia urgente. El aire se sintió cargado de propósito, como si trompetas invisibles se estuvieran afinando para un sonido aún por venir. Y aún así, en la quietud entre estas señales monumentales, persistía una profunda compasión, la misericordia de un Dios que siempre advierte antes de actuar. Esto no era caos. Era orquestación. Cada elemento, sonido, agua, luz, polvo, llama, respondió al mismo comando. La trompeta llamó, el diluvio limpió, los muertos dieron testimonio. El arca se agitó debajo de la piedra. El valle recordó su fuego. Y a través de todo, una verdad continuó elevándose. La creación misma estaba testificando que su rey estaba cerca. En cada época, Jerusalén ha sido un espejo sagrado del cielo, una ciudad elegida no por su fuerza política, sino por su simbolismo esencial. Es el corazón de la profecía, la medida del tiempo, el lugar de encuentro del juicio y la misericordia. Ahora, a medida que las señales convergen tanto por encima como por debajo de sus colinas, ese reloj antiguo ha comenzado a sonar una vez más. El sonido de su campanada no es miedo, sino despertar, el poderoso recordatorio de que cada promesa escrita en la Escritura se cumplirá eternamente. El tiempo para la mera curiosidad está terminando. El tiempo para el arrepentimiento sincero ha llegado. Las señales no se dan solo por asombro, sino para una preparación crítica. La trompeta no es un sonido de espectáculo, sino de convocatoria. Cada eco llama al corazón a regresar antes de que suene la siguiente nota. Incluso ahora, la misericordia todavía mantiene la puerta abierta. La lluvia ha cesado temporalmente, el fuego se ha atenuado y los cielos han caído en silencio, pero no por mucho tiempo. Cada movimiento en las nubes, cada temblor en el suelo susurra la misma profunda verdad: el Rey viene. Antes de que suene la próxima trompeta, todavía hay misericordia. Pero los cielos ya están preparando su respuesta. La historia de estas señales no se cuenta para despertar un miedo paralizante, sino para despertar los corazones a la realidad. Desde la trompeta sobre el monte del templo hasta el fuego en el valle de Hinnom, cada evento habla una verdad: que el cielo no ha olvidado la tierra. Jerusalén se encuentra una vez más en el centro de una conversación divina, un recordatorio crucial de que la profecía no es historia antigua sino una realidad viva. Si estas palabras han conmovido tu espíritu, deja que te guíen hacia la oración inmediata. Comparte este mensaje ampliamente para que otros puedan escuchar lo que la creación ya está declarando: que el Rey está cerca. Observemos no con curiosidad sino con profunda reverencia. Escuchemos atentamente el próximo sonido que sacudirá tanto el cielo como la tierra. Permanece con nosotros, porque las señales no están terminando, se están reuniendo. Y mientras lo hacen, que nuestros corazones se encuentren despiertos, arrepentidos y listos para el regreso de aquel que fue, que es y que ha de venir. El contexto histórico: la tumba del rey Salomón y la armadura de Dios. Este nuevo descubrimiento apoya fundamentalmente los relatos bíblicos. Durante muchos años, los historiadores debatieron la existencia misma y la ubicación de la tumba del rey Salomón, de la que se decía que guardaba una parte de su inmensa y legendaria riqueza, ya que nadie que afirmaba conocer su paradero pudo ubicarla definitivamente. El propio rey Salomón sigue siendo una figura profundamente fascinante, y la Biblia detalla su reinado próspero sobre vastos territorios. Sin embargo, ocurrió un giro de los acontecimientos verdaderamente significativo e inesperado cuando un grupo de arqueólogos israelíes de la Universidad Hebrea de Jerusalén se embarcó en una excavación, no del sitio de Salomón, sino del templo perdido hace mucho tiempo del rey David. En un sorprendente y profundo giro del destino, sus esfuerzos los llevaron a descubrir el lugar de descanso final del hijo de David, el rey Salomón. Este descubrimiento sugiere que lo que pensábamos que sabíamos anteriormente sobre la ubicación y el contenido de la tumba podría haber sido fundamentalmente defectuoso.
En este segmento, explicaremos este notable hallazgo con más detalle. Dale un me gusta a este vídeo, déjame un comentario a continuación y comparte este vídeo con tus amigos. Y comencemos. Antes de sumergirnos en el descubrimiento, compartamos información de antecedentes importantes sobre el rey Salomón. Salomón, también conocido como Jedidías, fue un rey judío del antiguo Israel y el hijo del rey David, sucediéndole en el trono. Es reconocido como uno de los últimos gobernantes de un Israel y Judá unidos. Notablemente, Salomón construyó el primer templo en Jerusalén, dedicándolo a Yahvé, oh Dios. Es universalmente reconocido por su inmensa riqueza, profunda sabiduría y poderoso reinado, y es considerado uno de los 48 profetas judíos. En el Nuevo Testamento, es representado como un sabio maestro cuya sabiduría es finalmente eclipsada por la de Jesús de Nazaret. El Corán también lo honra como un profeta musulmán significativo. Además, fuera de los estrictos relatos bíblicos, Salomón es a menudo reconocido como un mago y exorcista, asociado con varios amuletos. Descubriendo la tumba del rey Salomón. Un equipo dedicado de científicos y arqueólogos, encabezado por la doctora Eilat Mazar de la Universidad Hebrea de Jerusalén, realizó el notable descubrimiento de la tumba de Salomón en la ciudad de David. Esto siguió al significativo hallazgo arqueológico de la doctora Mazar en 1986 cuando descubrió una monumental casa de la puerta, inicialmente datada en el siglo IX a.C., ubicada a unos 150 metros al norte de la ciudad de David en el área de Ofel. En ese momento, Mazar no poseía suficiente evidencia para conectar definitivamente la casa de la puerta con el rey Salomón y optó por no afirmar tal afirmación públicamente. En 2009, regresó a excavar el sitio de Ofel una vez más. A medida que su equipo descubría capas que databan del periodo del primer templo y recopilaba hallazgos más definitivos, Mazar comenzó a reevaluar críticamente la datación de la casa de la puerta. Con la nueva evidencia firmemente en la mano, concluyó que probablemente databa del siglo X a.C., alineándola precisamente con la era del rey Salomón. ¿Por qué confiar en el descubrimiento arqueológico de Mazar? La doctora Eilat Mazar fue una científica destacada con un profundo respeto por el rigor del método científico. Como arqueóloga, uno de sus principios rectores fue: debemos dejar que la piedra hable. El difunto Ersel Sanks enfatizó sus calificaciones en un artículo de 2007 en Biblical Archaeology Review, afirmando que su competencia profesional no sería cuestionada. Mazar es ampliamente considerada como una científica bíblica, que establece hábilmente conexiones entre las narrativas bíblicas y la evidencia arqueológica tangible. A diferencia de muchos académicos modernos, no tenía reservas sobre la integración de la Biblia en su seria investigación. Sus hallazgos incluyen más de 30 bullae, una de las cuales emocionó particularmente a su equipo. A diferencia de muchos científicos y académicos que a menudo ven la ciencia y la religión como adversarias, Mazar abrazó plenamente la potencial armonía entre las dos. Su experiencia jugó un papel crucial en este importante descubrimiento, que, curiosamente, no estaba específicamente dirigido a localizar la tumba de Salomón, sino algo aún más grande. Mientras excavaba la sección más antigua de Jerusalén en busca del palacio del rey David, Mazar y su equipo tropezaron con un segmento de muro masivo que medía unos 210 pies de largo, una estructura conocida en árabe como la Cueva de los Reyes. Este segmento presentaba una casa de la puerta, una torre de esquina y una estructura real. El tamaño del muro llevó a los arqueólogos a sospechar fuertemente que podría ser parte de un edificio más grandioso, posiblemente un templo o un palacio, alimentando su entusiasmo por un posible vínculo con el reinado del rey Salomón. La datación por radiocarbono confirmó que el sitio data definitivamente de la época de Salomón. Mazar señaló que esta era la primera instancia de encontrar una estructura de ese periodo específico que se alineaba con las descripciones de los edificios monumentales del rey Salomón en Jerusalén. Pero, ¿podría haber sido construido por otro rey y no por Salomón? Sigue mirando. Mazar aclaró que había muy pocos reyes del siglo X capaces de construir una estructura tan masiva, principalmente David y Salomón. Según la Biblia, el rey David, famoso por su batalla con Goliat, era el padre de Salomón y se le atribuye en gran medida el inicio de la construcción del primer templo en Jerusalén en el monte del templo. Además, la cerámica encontrada cerca del muro ayudó a datar la estructura en la segunda mitad del siglo X a.C.,
coincidiendo precisamente con el reinado del rey Salomón. Entre los descubrimientos se encontraban vasijas de almacenamiento de loza, de aproximadamente 3 pies de altura, 1 metro, una de las cuales llevaba una inscripción hebrea que la identificaba como perteneciente a un funcionario de alto rango del gobierno. Importancia arqueológica e histórica. El descubrimiento del templo del rey Salomón ha sido durante mucho tiempo un objetivo principal para los arqueólogos, y el reciente hallazgo de un segmento de muro en el área de Ofel representa un hito histórico. Se cree que esta área, una de las secciones más antiguas de Jerusalén, es la ubicación original del palacio del rey David. Este importante descubrimiento ha arrojado nueva luz sobre la historia del área, reforzando fuertemente las tradiciones bíblicas que sitúan al rey Salomón, el legendario monarca del antiguo Israel, en la ciudad de David. Este hallazgo es crucial ya que apoya el retrato bíblico de Salomón como un gobernante poderoso que preside un vasto reino, contrarrestando directamente las visiones minimalistas que a menudo lo representan como un simple líder tribal insignificante. La ciudad de David, que lleva el nombre del rey David, padre de Salomón, es considerada la parte más antigua de Jerusalén. Situada justo al sur de la actual ciudad vieja, se cree que es el asentamiento original donde David estableció su capital después de conquistar Jerusalén a los jebuseos. Las extensas excavaciones en esta área han revelado numerosas estructuras y artefactos antiguos que iluminan la historia temprana de Jerusalén. Conocida localmente como Wadi Ilbe, la ciudad de David es reconocida como el núcleo original de la antigua Jerusalén durante las edades de bronce y hierro. Se encuentra en la parte sur de la cresta oriental de Jerusalén, flanqueada por el valle de Cedrón al oeste y el valle de Tiro-Peón al este, justo al sur del monte del templo. El sitio contiene restos de la edad del Bronce Medio, incluida una red defensiva que rodea el manantial de Gión. Entre los descubrimientos significativos se encuentran la gran estructura de piedra y la estructura de piedra escalonada de la Edad del Hierro, las cuales han provocado un debate académico en curso sobre sus conexiones exactas con el rey David o periodos posteriores. Uno de los hallazgos notables en la ciudad de David es el túnel de Siloé, también conocido como el túnel de Ezequías, construido para canalizar el agua hacia la ciudad. Este túnel ejemplifica las capacidades de ingeniería avanzadas de los habitantes de la antigua Jerusalén. Aunque tradicionalmente atribuido a Ezequías, excavaciones recientes han sugerido que el túnel puede ser en realidad más antiguo. Además, también se han desenterrado restos del período romano, como el estanque de Siloé y la calle escalonada. Hoy en día, estas áreas excavadas forman parte del Parque Nacional Murallas de Jerusalén, administrado por la Autoridad de Naturaleza y Parques de Israel y operado por la Fundación Eer David. El parque está situado en Wadi Ilbe, adyacente al barrio palestino de Silvan en Jerusalén Este, que limita con un asentamiento israelí. Otro descubrimiento significativo es la gran estructura de piedra, que algunos creen que pueden ser los restos del palacio del rey David. Si se conecta con David y Salomón, este sustancial edificio subraya el papel esencial de la ciudad de David como centro de poder y gobierno durante sus reinados. A pesar de los recientes descubrimientos innovadores, los arqueólogos anteriores enfrentaron desafíos significativos para localizar definitivamente las tumbas reales asociadas con Salomón o sus sucesores. Varios factores pueden explicar esta brecha histórica. La inmensidad de la ciudad de David puede haber dejado algunas áreas inexploradas en excavaciones anteriores, o las tumbas podrían haberse perdido o dañado gravemente con el tiempo debido a la turbulenta historia de guerras e invasiones de Jerusalén, con estructuras antiguas potencialmente enterradas bajo construcciones posteriores. Los arqueólogos siguen comprometidos a descubrir estas tumbas reales, reconociendo el potencial transformador de tales hallazgos. Descubrir estas tumbas proporcionaría información vital sobre los gobernantes del antiguo Israel y sus prácticas de entierro, enriqueciendo nuestra comprensión de esa importante era. Si bien las tumbas reales aún pueden ser esquivas, los descubrimientos realizados dentro de la ciudad de David han sido invaluables. Han permitido a los arqueólogos e historiadores reconstruir el pasado de Jerusalén y las vidas de sus habitantes durante la monarquía unida. Con cada nuevo hallazgo, nuestro conocimiento se amplía y la narrativa histórica se aclara, incluso antes del eventual descubrimiento de las tumbas. Antes del hallazgo, circularon muchas teorías intrigantes sobre cámaras ocultas y otras especulaciones. Profundicemos en algunas de estas teorías y especulaciones históricas. Hipótesis y especulaciones. Antes del descubrimiento innovador de la Dra. Mazar,
Había una considerable especulación con respecto a la ubicación exacta de la tumba de Salomón. Algunas teorías postularon que yacía debajo del monte del templo, un sitio de inmensa importancia religiosa para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Conocido como Harem al-Sharif, o el noble santuario, entre los musulmanes, se cree que el monte del templo es el lugar sagrado desde el cual el profeta Mahoma ascendió a la presencia divina en un viaje nocturno milagroso. La cúpula de la roca, una maravilla arquitectónica del Islam, conmemora este evento. El monte del templo ha sido un pedazo de tierra codiciado a lo largo de la historia, conquistado y reclamado por varias civilizaciones, incluidos los jebuseos, israelitas, babilonios, griegos, persas, romanos, bizantinos, primeros musulmanes, cruzados, mamelucos, otomanos y los británicos. Ha sido testigo de un número notable de eventos históricos significativos, quizás más que cualquier otra área de 35 acres en el mundo. Sin embargo, las investigaciones arqueológicas en el sitio han sido severamente limitadas. Como un sitio de culto activo, está gobernado por un consejo islámico conocido como el Waqf, que ha prohibido constantemente las excavaciones, considerándolas actos de profanación. Aparte de algunas exploraciones encubiertas de sistemas de cuevas y túneles por aventureros europeos afines del siglo XIX y el trabajo arqueológico menor realizado por los británicos entre 1938 y 1942 durante las renovaciones de la mezquita de Al-Aqsa, las capas históricas debajo del monte del templo han permanecido en gran medida intactas. En consecuencia, incluso si la tumba de Salomón se encontrara allí, sería extremadamente difícil de localizar sin una excavación adecuada. Las teorías sobre cámaras ocultas debajo del monte del templo siguen siendo solo eso, teorías no probadas que carecen de evidencia concreta. Además, ciertos relatos y tradiciones históricas hacen referencia a entierros reales en las cercanías del monte del templo. Los textos antiguos sugieren que los reyes, incluido Salomón, podrían haber sido enterrados cerca de este sitio sagrado, lo que se suma a la intriga que rodea la ubicación de la tumba de Salomón. Una razón para considerar que la tumba de Salomón podría estar cerca del monte del templo es su fuerte asociación con el primer templo, también conocido como el Templo de Salomón, construido por Salomón y que sirvió como un lugar vital de culto para los israelitas. Dada la inmensa importancia del templo, es razonable suponer que el lugar de entierro de Salomón también podría estar cerca. Hay aún más teorías. Algunos textos antiguos insinúan cámaras ocultas y pasajes secretos debajo del monte del templo, lo que implica la existencia de habitaciones o túneles donde se ocultaron elementos significativos, posiblemente incluidas tumbas reales. Sin embargo, sin la capacidad de explorar estas áreas, confirmar tales relatos sigue siendo profundamente desafiante. El trabajo arqueológico limitado alrededor del monte del templo aún no ha arrojado evidencia definitiva de la tumba de Salomón, y tales investigaciones a menudo se realizan con extrema precaución para evitar perturbar el sitio sagrado. Si bien se han descubierto numerosos artefactos y estructuras interesantes, el misterio de la tumba de Salomón continúa evadiendo la resolución. Si la tumba de Salomón estuviera realmente situada en el monte del templo, como sugieren algunas teorías, sería un descubrimiento innovador para los arqueólogos y para aquellos interesados en la historia y la religión, por igual. Sin embargo, esta no es la única teoría con respecto a la ubicación de la tumba. Otras ubicaciones propuestas. ¿Qué otras hipótesis han surgido con el tiempo? Exploremos más a fondo. Una ubicación notable es la cueva de Sedequías, también conocida como las canteras de Salomón, que abarca 5 acres debajo del barrio musulmán de la ciudad vieja de Jerusalén. Esta extensa cantera subterránea de piedra caliza es ampliamente considerada como la que suministró la piedra para el primer templo del rey Salomón y es la cantera más grande de Jerusalén. La piedra caliza Milite duradera que se encuentra aquí era ideal para las construcciones reales. La cueva tiene una historia de pisos, incluidas leyendas del rey Sedequías escondiéndose allí de los soldados babilonios y sus conexiones con los masones. Si bien estas historias son en gran medida especulativas, la cueva ahora está abierta al público para visitas guiadas, aunque ciertas áreas permanecen cerradas por seguridad o excavación en curso. Otro sitio potencial es el túnel de Ezequías, que forma parte del antiguo sistema de agua de Jerusalén y se ha sugerido como un posible escondite para la tumba de Salomón. Excavado durante el reinado del rey Ezequías en preparación para una invasión asiria, este túnel conecta el manantial de Gihón con el estanque de Siloé y corre debajo de la ciudad,
revelando secciones del muro occidental y sitios históricos significativos como la Puerta de Warren. Otras ubicaciones propuestas para la tumba de Salomón incluyen el monte Sión, que se asocia tradicionalmente con la ciudad de David. Sin embargo, esta teoría se basa en una idea errónea, ya que se cree que el lugar de entierro real del rey David se encuentra dentro de la ciudad de David misma. El yelmo de la salvación, armadura espiritual. ¿Qué es el yelmo de la salvación? Pablo enumera el yelmo de la salvación como la quinta parte de la armadura de Dios. ¿Qué significa para nosotros hoy? ¿Cómo nos lo ponemos y cómo nos protege? Efesios 6 y 17 nos instruye, y tomad el yelmo de la salvación. Cuando un soldado de la época del apóstol Pablo se equipaba para la batalla, el yelmo era típicamente la última pieza crítica del armamento en colocarse. De hecho, sin el yelmo, un soldado sería tan vulnerable que el resto de la armadura sería de poca utilidad protectora. La declaración de Pablo, tomad el yelmo de la salvación, es la descripción más corta dada a cualquiera de las piezas de la armadura. Casi no requería explicación en términos de su valor vital. ¿Cómo era el yelmo romano? El yelmo romano, conocido como Galea, podía variar bastante en diseño ya que la fabricación en masa no existía en ese momento, y cada yelmo se creaba individualmente. También hubo alguna variación en el diseño del yelmo con el tiempo durante la vida del imperio. Por lo general, los yelmos estaban hechos de metal, aunque los soldados más pobres o los soldados de los primeros días del imperio pueden haber tenido yelmos de cuero, fortificados con piezas de metal. El valor más obvio y esencial del yelmo era proteger contra golpes dañinos y mortales en la cabeza. Los yelmos generalmente tenían placas para las mejillas para proteger contra los golpes en la cara y una pieza de metal en la parte posterior para proteger contra los golpes en la nuca. Además, durante el siglo I, los yelmos comenzaron a incluir una cresta en la frente para proporcionar la protección necesaria para los ojos. Para comprender completamente por qué Pablo describe la salvación en términos de un yelmo, tenemos que mirar más de cerca lo que realmente es la salvación. ¿Cómo define la Biblia la salvación? Salvación significa ser salvado, o recibir liberación. Para los cristianos, la salvación significa recibir liberación de la penalidad del pecado. Observa lo que Pablo dijo específicamente sobre de qué somos salvados y por qué somos salvados. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más entonces, habiendo sido ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5, 8-10. ¿Cuál es la ira de la que somos salvados? Es la ira justa de Dios contra el pecado. Dado que todos hemos pecado, la penalidad que todos enfrentaríamos sin el sacrificio de Jesucristo es la muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6-23. La salvación y la vida eterna son regalos que Dios desea enormemente dar a la humanidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, 3-4. La salvación, o la liberación del pecado, nos abre la puerta para unirnos a la familia de Dios, para vivir para siempre con Él como sus hijos. Y así, el yelmo de la salvación no se trata exclusivamente de la liberación del pecado o simplemente de vivir para siempre, sino de vivir para siempre como un hijo querido de Dios. Se trata de estar fundamentalmente libre del pecado y de pertenecer a una familia eterna donde el mal ha sido desterrado para siempre. ¿Cómo recibir la salvación? La salvación, como señala Pablo en Romanos 6-23, es el don de Dios. No es algo que ganamos a través de las obras. Sin embargo, ¿se nos da simplemente la salvación independientemente de lo que hagamos en esta vida? La Biblia nos dice explícitamente, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Para recibir el perdón de los pecados, primero debemos arrepentirnos y luego ser bautizados. También necesitamos caminar fielmente en los caminos de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y exceso de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21. ¿Qué tiene que ver un yelmo con la salvación?
Un yelmo físico protege a un soldado contra golpes dañinos y mortales en la cabeza. Espiritualmente hablando, el yelmo de la salvación proporciona esperanza constante y protege poderosamente la mente contra cualquier cosa que desoriente o destruya al cristiano, como el desánimo o el engaño. Observa 1 Tesalonicenses 5, 8-9, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El yelmo de la salvación nos da esperanza. El autor del libro de Hebreos compara la esperanza con un ancla, dándonos estabilidad y la capacidad esencial de capear la peor de las tormentas. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, intervino con juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, Hebreos 6, 17-19. La promesa de Dios de hacer su parte para traernos la salvación no puede romperse. El apóstol Pedro se refiere a esta esperanza como algo vivo, algo que no puede decaer, ni puede ser contaminado. Es algo destinado a motivarnos y sostenernos espiritualmente a lo largo de toda nuestra vida. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. 1 Pedro 1, 3-4, énfasis añadido. En un mundo donde nada es verdaderamente permanente, la promesa de salvación hecha posible por el sacrificio de Jesucristo nunca se desvanece. Representa estabilidad en un mundo inestable. Da esperanza en la peor de las circunstancias, permitiéndonos luchar implacablemente contra la desesperación y el desánimo. El yelmo de la salvación también protege nuestra visión. El yelmo físico protegía los ojos del soldado, permitiéndole mantener la visión física durante el combate. La visión espiritual permite al cristiano fijar sus ojos firmemente en el objetivo final, avanzando sin distracción o desvíos innecesarios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, 1-2. El apóstol Pablo dio un poderoso ejemplo de avanzar con los ojos fijos en el objetivo en todo momento, e instó a los hermanos de la iglesia en Filipos a hacer exactamente lo mismo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Filipenses 3, 12-15. Con el yelmo de la salvación firmemente colocado, un cristiano puede centrarse por completo en el objetivo de la salvación, imitando la vida de Jesucristo para alcanzar el objetivo que Él hizo posible para nosotros. Tenemos esperanza que puede sostenernos en el largo viaje y visión para fijar nuestros ojos firmemente en el premio. ¿Qué pieza de armadura innegablemente valiosa es el yelmo? La razón por la que tomamos el yelmo de la salvación. Un soldado que va a la batalla sin un yelmo se habría expuesto instantáneamente a los golpes más mortales. Dejar cualquier pieza de la armadura habría sido peligroso, pero ir sin el yelmo habría sido impensable. No podemos permitirnos estar sin el yelmo de la salvación hoy. El yelmo de la salvación nos protege y mantiene nuestro enfoque precisamente donde debe estar, el final de la carrera. Cuando llevamos puesto ese yelmo, no importa lo que Satanás nos arroje. Sabemos exactamente por lo que estamos luchando. Y sabemos que nuestra salvación, nuestra liberación, es un regalo de alguien mucho más grande que nuestro enemigo. El yelmo de la salvación significa que no tenemos que vivir con miedo a Satanás. Cuando él intenta desorientarnos y destruirnos, el yelmo nos recuerda que nuestra victoria vendrá no de nosotros, sino del Dios que gobierna el universo, y que Dios quiere darnos esa victoria con gracia. Y con ese yelmo firmemente asentado en nuestras cabezas,
podemos centrarnos en vivir la vida a la que Dios nos llamó a vivir, librando la buena batalla en nuestro viaje al reino de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribió sobre la coraza de justicia y el yelmo de la salvación, podría haber estado haciendo eco de un poderoso pasaje en Isaías donde Dios, el Redentor de Sión, se pone estas mismas piezas de armadura, pues de justicia se vistió como de una coraza, y con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Isaías 59, 17. La salvación es el objetivo final para un cristiano. La armadura para llegar allí es indispensable. Ponte el yelmo de la salvación ahora. ¿Cómo usar la armadura? En nuestra guerra espiritual con Satanás, su sociedad y nuestras propias debilidades humanas, necesitamos desesperadamente ayuda espiritual. Dios proporciona la poderosa armadura de Dios para protegernos y darnos una victoria asegurada. Dios proporciona estos 6 aspectos de la vida cristiana, más la oración, versículo 18, para fortalecernos y protegernos, y en última instancia ayudarnos a triunfar en nuestras batallas espirituales. Cada pieza de la armadura de Dios es esencial, y la Biblia nos dice cómo ponérnoslas y usarlas eficazmente. La Biblia nos dice que estamos constantemente en una guerra, y nuestro adversario, Satanás el diablo, está empeñado en destruirnos. El apóstol Pablo nos advierte que tengamos cuidado con los sutiles dispositivos y tácticas de Satanás. 2 Corintios 2 y 11. Pablo abordó esta amenaza en Efesios 6 y 10, donde habla de ponerse toda la armadura de Dios. Efesios fue una de las cartas de Pablo escritas desde la prisión. Durante el tiempo de Pablo en prisión, obviamente se familiarizó bien con la armadura usada y llevada por sus captores en el ejército romano.